van y es un programador con experiencia que hizo un artículo bastante elaborado sobre montones de formas de resolver la división, ¿no? El division join o el cociente, ¿no? Como lo quieran llamar, ¿no? Entonces hace una larga discusión de distintas alternativas, de cuáles son sus problemas, ¿no? De distintas soluciones con sus autores, cómo las hicieron los distintos autores, con sus ejemplos, ¿no? Les recomiendo que lo vean, ¿tá? Porque dependiendo de los datos como los tenemos y de distintas cosas, esto puede variar, ¿tá? Trabajen sobre esto, repasen un poco el tema de las consultas, ¿tá? Bueno, entonces, hecho ese el corte de publicidad, vamos sobre nuestro ejercicio. Lo primero es, vamos a hacer una consulta que nos dé todos los interesados que se postularon a todas las ofertas, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que vamos a querer? Bueno, vamos a querer, yo qué sé, de repente la cédula, ¿no? Yo quiero todos los interesados, para los cuales no existe una oferta, ¿no? Entonces, quiero los interesados para los cuales no existe un número, una oferta, ¿no? Para las cuales no existe una postulación que vincule a ambos, ¿no? O sea, yo quiero los interesados para los cuales no hay ninguna oferta de trabajo para la cual no haya un vínculo entre ambos. La única forma es que el interesado esté vinculado a todas las ofertas, ¿sí? Con una postulación. No sé, ahí pueden ponerle CI, P punto oferta, ¿no? Oferta, creo que es así, ¿no? Oferta. Where, y acá mi condición es que estos coincidan con los otros, ¿no? Creo que estaban... ¿tá? Esta consulta lo que me va a dar es los interesados que... y no. Y una cosa es que me interesa solamente las ofertas. Las ofertas que son activas. ¿Cómo era el atributo? Disponible. ¿No? O sea, solamente de las
ofertas de trabajo que están activas, ¿no? Las que están cerradas no importa porque son del pasado, ¿no? Esas ya fueron. Entonces yo quiero los interesados que se postularon a todas las ofertas de trabajo activas. ¿Hasta acá me entienden? ¿Se entiende la consulta? ¿Se acuerdan algo de base de datos 1? Sí, ¿es necesario poner select o punto número de referencia o select 1 from oferta de trabajo? Ponele. Pongo cualquier cosa. Sí, podría poner 1 Para nomás. simplificar, digo, no sé. Para simplificar. Sí, sí, sí. Pones un 1 y ya. ¿Está? O sea, Ajá. en realidad que exista, ¿no? O sea, que dé algo la consulta. Yo lo puse Claro. porque ahí está, ¿no? Pero perfectamente puedes poner un 1 ahí. No hay problema. ¿Está? Y donde dice interesado es interesado I, ¿no? Interesado ahí, sí, por supuesto. Eso. Y postulación P. Y postulación P. Sí, por supuesto. Todas esas cosas yo... Ya te va a pasar con la edad, que te olvides de esas cosas. Bueno, y esta consulta entonces nos da todos los interesados. ¿Tá? Ahora lo que además queremos es los interesados que, que se hayan postulado a todas las ofertas en un periodo menor a 2 horas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces este sacamos acá. Entonces, lo que yo quiero es, para ese interesado, quiero ver el máximo de la fecha de postulación. Fecha de postulación, ¿no? Enrique, yo puse a grabar, pero no sé, vos habías dicho que preferías poner voz. Sí, No sé no, bueno, está. Lo que sí no te puedes ir antes de que termine la clase. Dale, dale. Solamente eso. Dale. Porque si no se cierra y... es por eso, ¿no? Porque pasa a veces que la gente se va, digamos, ponen a grabar. O sea, yo me había olvidado y cuando vi el mensaje sí me había olvidado. Y vi que alguien puso a grabar. Está, bueno, está, que quede. Pero el asunto es que si se van de clase de temprano, entonces, bueno, la última parte no queda grabada. Yo me tengo que quedar hasta el final. Entonces, queremos la máxima fecha de postulación desde postulación, ¿sí? Pero eso por qué, o sea, ¿por qué la máxima fecha? Porque acá me dice que yo quiero que las ofertas en un periodo menor a 2 horas. En realidad lo que voy a hacer es, voy a calcular el máximo de la fecha de postulación, el mínimo de la fecha de postulación, voy a hacer la diferencia, ¿no? Y ver que esa cantidad no sea menor a 2 horas. Pero ¿no querés que sea para ese interesado? Lo vamos a en el juego. ¿Sí? O sea, de todas las postulaciones, en realidad tendríamos que hacer, además de postulaciones y de las que son activas, en realidad tendríamos que hacer o sea, tendría que ser
como este, ¿no? Esto sería P1 y O1. 1 and y además que ¿sí? O sea, yo estoy restringiendo mi consulta a las postulaciones a ofertas de trabajo activas, ¿sí? ¿Cómo? O sea, la consulta esta lo que me va a dar es la máxima fecha de postulación para el interesado que está consultando la consulta principal. Esta es una subconsulta, ¿no? Es una subconsulta de esta. Yo estoy vinculando. Esta subconsulta es para cada uno de los interesados que cumple con todo esto, ¿no? O sea, para cada uno de los interesados que está vinculado a que hizo postulaciones a todas las ofertas de trabajo disponibles, ¿no? Además, verifico cuál es la máxima fecha de postulación de todas las fechas de postulaciones a las que se ofertó, a la que se propuso. ¿Sí? ¿Se entiende? No sos muy convincente. A ver, ¿qué parte no se entiende? No sé, como que lo estoy procesando. Pero, ¿para qué querrías saber la fecha máxima de postulación? Porque la fecha máxima de postulación incluye la hora. Claro, pero eso es de una sola. O sea, ¿en qué momento las compararías, tipo la primera y o sea, las compararías entre las que hizo la misma persona? Ah, ya. Y esto tiene que ser menor a 2 horas. a 2 horas. Y una de las formas de hacerlo, yo tenía medio hecho por acá, no me acuerdo. ¿Te animás a bajar un poquito que no veo? Ay, gracias. Y este es por supuesto, un truco, ¿no? Pero este vamos a cambiarlo de página, ¿no? Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es un truco, con toDate, ¿no? Estoy convirtiendo a una fecha, pero en realidad estoy convirtiendo solo una hora. Y acá convierto, estas son las 2 de la mañana y estas son las 0 horas. ¿Tá? Entonces, acá lo que estoy haciendo es simplemente calculando 2 horas. El intervalo de 2 horas. Es la resta de las 0 horas. De las 2 de la mañana menos las 0 horas me va a dar 2 horas. El intervalo. ¿Sí? ¿Es necesario indicar HH24 MISS? Sí, sí, porque ahí lo que yo le estoy diciendo es que el formato, para esto vos lo que tenés que poner es el toDate, es una función de Oracle, le tenés que poner la fecha que vos quieras o la hora o lo que sea y le tenés que decir cómo lo tiene que interpretar. Del lado derecho le pones un formato de qué formato tiene el texto que le estás poniendo a la izquierda. Es para traducir texto que tiene algún tipo de fecha,
en algún formato a el formato interno de Oracle. Entonces el toDate, vos vas y le pones, o sea, yo qué sé, por ejemplo, si le pones, y yo qué sé, le pones tipo 2020/09/09, ¿no? Una cosa así, y le pones del otro lado, tenés que decirle qué es cada cosa, ¿no? Entonces le pondrías algo así como year, month, day. Para que sepa que el primer 09 es el mes y el segundo 09 es el día y no al revés, por ejemplo, como hacen los gringos, aunque los gringos hacen todo al revés, ¿no? O sea, es simplemente para decirle cómo interpretar la fecha que viene en esa cadena de texto. ¿Sí? Pero acá yo lo que le estoy diciendo es que interprete solamente las horas, nada más. Ajá. Entonces tenemos este otro. No entendí por qué estás haciendo el max menos min. ¿Qué me da esto? En el contexto de esta consulta, ¿no? La fecha máxima de postulación de desinteresado, ¿no? ¿Qué incluye esa fecha? ¿Cómo? ¿Qué incluye? Sí, porque es tipo date, ¿no? O sea, si yo fuera a escrutar la fecha de postulación internamente, ¿qué tiene? La fecha, digo, la hora, digo. Tiene la hora. ¿Tá? O sea, fecha y hora. Y este otro es, Y lo mismo, pero el mínimo. ¿tá? Si yo resto, ¿qué me va a dar? La diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Tá? Acá yo estoy haciendo lo mismo. Acá estoy haciendo una fecha que en realidad es el día 0, pero a las 2 de la mañana, y el día 0 a las 0 horas, porque no estoy especificando el día. Entonces esa diferencia acá me va a dar 2 horas. Si esta diferencia es menor que esta diferencia, ¿qué es lo que quiere decir esto? Claro, creo que entendí. Que se postuló más veces en... O sea, No a ver, para... es la cantidad de veces. No, sí. Que se postuló. Esta parte es la que me está haciendo el cálculo de que el interesado se postuló a todas las ofertas. O sea, hasta acá. A todas las ofertas. De todas esas ofertas, se postuló a todas las ofertas. ¿Tá? Acá yo calculo, esta es... esta es la última a la que se postuló. Y esta otra, ¿sí? O sea, yo calculo de todas las ofertas.
Primero que se postuló a todas. Y si se postuló a todas, ¿cuál fue la fecha hora, la última postulación y la fecha hora de la primer postulación? Y resto. ¿No? Esto tenemos que ponerle un paréntesis más acá. Un paréntesis más y cerrar este. Sí, ya tiene los dos paréntesis, ¿no? Este paréntesis está, o sea, esto acá es uno y esto acá es otro. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y te interesa como que sea del mismo día o puede ser? Acá yo estoy viendo la diferencia. La restricción acá me dice un periodo menor a 2 horas. Acá yo estoy mirando el tiempo absoluto. Puede haber sido en 2 días diferentes. No me dice nada. O sea, este puede haber sido en las primeras horas de un día y este en las últimas horas de otro día. No, Claro, no me no, interesa la nada. fecha. No, lo que estoy mirando es el intervalo y que el intervalo tenga una dimensión menor a estas 2 horas calculadas, ¿no? Sí. Y otra preguntita, lo de disponible, ¿qué valores podía tomar? ¿Por qué pones que sea A? Eso estaba en la letra, ¿no? Y en el esquema, a ver, vamos a ver la letra del práctico. La letra decía que acá, si la oferta está abierta o cerrada y es enumerado. Y en el esquema lo declaramos así con un check. ¿Sí? Claro, y que esté cerrada o abierta, ¿cambia? Y suponemos que, no sé, yo Para lo la puse, si quieren lo pueden postulación. sacar. Para el ejercicio, si lo sacaban, no importaba. Se supone que si está cerrada es porque es una oferta que no está disponible, digamos. Y Ujú. que solo quizás interese las ofertas que están disponibles, ¿no? Ah, está. Suponemos que un sistema arriba u otras restricciones debería ser que nadie se puede postular a postulaciones que están cerradas, porque ya no están activas, ¿no? Claro. Esos son detalles, ¿no? Requisitos que suponemos que debería tener el sistema. Yo simplemente para hacerlo más completo puse esto, ¿no? La restricción esta. Yo te digo, si vos me hacías el ejercicio y el disponible ese me lo quitabas, está bien igual, ¿no? En un sistema real tendríamos que ver si es solo interesan las ofertas activas o no sé. Eh, Vean que acá el requisito este es muy chiquito, explica muy poco. Es un ejercicio. ¿Tá? Nada más. Si tú me dijeras, me lo haces sin considerar el disponible, está bien igual, ¿no? Pero en una situación real tendríamos que cuestionarnos un montón de cosas más que tendríamos que verificar con los usuarios. Gracias. Yo había interpretado que hay que controlar el día que se postula también, porque imagínate que una persona se postula, a ver, tipo a las 2 de la tarde de un día y yo qué sé, se termina de postular a todas a las 3 de la tarde del otro día. La Pero en resta ese te va a caso, dar. la resta te va a dar mucho más que 2 horas, así que yo qué sé, no me interesaría ese caso en particular, ¿no? Aquí el problema es que en menos de 2 horas se postule a todos. O sea, que empiece, O por sea, ejemplo, esa resta va a controlar que sea el día del día también. No va a ser 3 menos 2 y te va a dar 1. No, porque yo podría empezar a postularme a las 23:30
y terminar de postularme a la 1:29 del día siguiente. Ok. ¿Tá? Y ese, por ejemplo, cumpliría porque se postuló a todo en menos de 2 horas. Pero empezó un día y terminó el otro. ¿Sí? El ejercicio no dice nada del día. Lo único que dice es eso, verificar que un interesado no se postule a todas las ofertas en un periodo menor a 2 horas. Nada más. Y está, lo que estamos haciendo es eso. O sea, verificamos que se postuló a todas las ofertas. Vemos cuál es la fecha máxima de postulación, la fecha mínima de postulación, ¿no? Y que esa diferencia sea menor a 2 horas, ¿no? Entonces, si es menor a 2 horas, esta consulta me va a dar los interesados que cumplen todo esto. O sea, que se postularon a todas las ofertas en un periodo menor a 2 horas. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, si yo fuera a hacer un acerto, aprovechando que tenemos los unicornios presentes acá, si fuera a hacer un acerto, más prolijito. Me pierdo las teclas con el teclado nuevo. Una cosa así. Check. Y el check diría, esto. ¿Tá? El assertion, ¿qué es lo que quiere decir? Es, no tiene que existir un interesado que se haya postulado a todas las ofertas y que haya hecho todas sus postulaciones en menos de 2 horas. ¿Tá? La idea de un sistema de base de datos que soporte assertions, ninguno de los comerciales lo hace, son algunas experimentales o algunos de uso específico. Si bien está en el estándar SQL, no lo implementan. En algún momento creo que Sybase tenía una implementación de assertions no documentada, ¿no? En algunas versiones, pero después la quitó. O sea, las assertions no existen. Los unicornios sí, porque tenemos un unicornio anónimo acá conectado. ¿Tá? Pero los assertions no. Pero desde el punto de vista teórico está bueno, porque hacemos todo este ejercicio y entendemos qué es lo que tenemos que restringir en nuestro problema. ¿Tá? Ahora se nos está acabando el tiempo, ¿no? A ver, tenemos 10. Ah, no, tenemos hasta las 2. No, tenemos hasta las 12. ¿Tá? Entonces vamos a seguir ahora. Entonces, con esto, si los assertions fueran implementados en alguna base de datos, en la base de datos que sí los implementa, que ya les dije, son unas pocas y generalmente orientadas a cosas específicas, trabajo científico, cosas por el estilo. Esto, si yo trato de ingresar una postulación o cualquier cosa, algo que cambie la base de datos y que genere que esta consulta me dé un individuo, entonces va a generar una excepción. Y la última operación que infringió esta restricción se va a cancelar, ¿no? Se va a generar una excepción, algo para deshacerlo. ¿Tá? Esta sería mi assertion. ¿Tá? Entonces, en general, para los ejercicios lo que yo les planteo es, primero, piénsenlo como si fuera un assertion. Los assertions no existen, pero estaría bueno que existieran.
¿tá? Sobre los temas de los assertions, eso donde está, en la parte de acá en la parte, cuando vimos la parte de integridad, esto yo seguramente se los dije, pero es muy probable que... los autoincrement acá, yo agregué cómo se implementa el autoincrement en, por ejemplo, MySQL y Postgres tienen autoincrement, ¿no? Así definido como esto. Pero SQL Server lo define ese lado, ahí tiene una referencia. Y Oracle lo que tiene es una entidad secuencia que se puede vincular a la base de datos. Este mecanismo acá es solamente para Oracle 12, sino y superiores. Para Oracles anteriores tienen que generar la secuencia y poner el número a mano, que eso lo pueden buscar en el manual de Oracle. Son No, pero, ¿y simplemente ustedes van ejemplos. a corregir el obligatorio con qué versión de Oracle? Mira, en general creo que en el laboratorio te estaban sugiriendo la 11, ¿no? Por mí Ajá. usa la que quieras. Yo le sugiero incluso acá, por ejemplo, la que yo uso es Enterprise, la última, ¿no? Ahí va. O sea En mi que, contenedor. porque si tenemos que crear algún auto-increment en Oracle, o sea, usaríamos la última versión igual con Create Sequence y eso, pero la 11 no lo leería. El profesor de práctico ustedes es Gabriel, ¿no? Sí. Negocia con Gabriel. Él creo que te sugiere la 11, porque los laboratorios y la letra de los laboratorios está implementada con 11. Pero habla con Gabriel, a ver qué es lo que dice. Yo por Ajá. mí, cualquiera, ¿no? Incluso teóricamente, si querés, lo podés hacer con MySQL, Postgres, SQL Server, la que quieras, ¿tá? El problema es que todo el curso está orientado a Oracle y bueno, en algunas cosas capaz que nos cuesta ayudarte si te trancás, ¿no? Claro. Es solamente eso, ¿tá? Yo qué sé, por ejemplo, yo tengo SQL Server acá, MySQL Enterprise, por ejemplo, Postgres. No sé, tengo muchas cosas instaladas, pero de repente algunas cosas, si te trancas, hay que estudiarlas y puede darnos más trabajo. Con Oracle lo tenemos más mascado, ¿no? Esa es la realidad. Pero habla con Gabriel. Gabriel creo que lo que se sugiere para el laboratorio, si mal no recuerdo, creo que es 11C. ¿Sí? Bueno, no, yo les decía en los assertion, disparadores, triggers, ¿no? En los assertion, acá tienen una discusión, es media vieja, es del 2013, pero da una idea y si buscan por ahí, ¿no? O sea, acá... esto es del Oracle User Groups, ¿no? Es una revista del 2013 y tiene un artículo en algún lado por ahí discutiendo el tema eh, de, eh, de los assertion, ¿no? Y si buscan por ahí hay toda una movida que como han mejorado algunas técnicas y algunas cosas que se justificaría, por ejemplo, que ahora se pudieran implementar algún tipo de acertos en algunas bases de datos. Sin embargo, siguen siendo costosos. Lo vamos a ver, poder calcular los costos más adelante cuando sigamos en el curso. Eh, los assertions son costosos, entonces por eso en general los fabricantes tratan de evitar el tema de implementación de los assertions. ¿Tá? Lo vamos a ver más adelante todo el tema de costos, calcular los costos de una consulta. ¿Más preguntas, más dudas? Bueno, si no hay más dudas, acá vamos a hacer un corte y vamos a usar esto para pensar un trigger. ¿Cómo controlamos esto con un trigger? ¿Ok? Vayan pensándolo. Dale. ¿Tá? Y creamos un corte de ahí 5 minutos y volvemos sobre este tema.
¿Ok? El que se anime, entra acá. Esta va para los unicornios, por ejemplo. Aquí tenemos un unicornio, tenemos un camaleón y un ajolote. ¿Tá? El que se anime, si quiere, puede ir escribiendo acá algo. ¿Tá? Y lo discutimos, a ver, si se equivocan no pasa nada, pero incluso nos da ejemplos para decir, bueno, está, acá nos equivocamos en tal cosa, fíjense esto porque tiene tal problema, nos da para discutirlo, ¿no? Si hacemos todas las cosas bien, no aprenden a corregir las cosas que están mal. ¿Tá? Hacemos un corte, 5 minutos.
Acuérdense que el trigger es muy diferente, conceptualmente es muy diferente al assertion. Es muy diferente. Tú lo estás haciendo ahí como si fuera un acerto y no, el trigger es una cosa muy diferente. Vamos a ver. Vamos a repasar un poco el trigger, ¿no? El assertion es eso, ¿no? En este caso. Es lo que nosotros hacemos es, esta condición se tiene que cumplir siempre en la base de datos. Es una condición compleja, ¿no? Y es como una regla permanente. Decimos, mi base de datos tiene que cumplir que esto siempre sea verdadero. Que no existe ningún interesado que infrinja esta norma. ¿Tá? Es eso, es una regla. Mientras que el trigger es un control más particular, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo en el trigger, vamos a ver uno más de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos create trigger y le decimos que después de haber actualizado el salario en la tabla empleado y para todas las filas que se modifiquen, que se ejecute este código. ¿Tá? En sí lo que nosotros estamos haciendo es un código que se va a ejecutar cuando alguien hace una cierta operación en una tabla, ¿no? Y es un código arbitrario. Nosotros le podríamos poner un mensaje al usuario, hacer text art en la consola, ¿no? Y que nos dibuje un perrito con letras. Podríamos hacer cualquier cosa ahí. ¿Tá? Pero en general lo que hacemos es algún programa que va a verificar alguna restricción y en función de eso o genera una excepción o hace un rollback o alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Nosotros tendríamos que hacer y esto le pondríamos una cosa... Controlar postulaciones de menos de 2 horas, ¿no? ¿Qué controlaríamos? Lo que tenemos que controlar es que cuando ingresamos una postulación, ¿no? Acá podemos hacer un... Podemos hacerlo... A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a discutir esto. Vamos a ver esta parte. ¿Tá? Vamos a hacerlo, por ejemplo, así. After insert or update on postulación y for each row, ¿no? O sea, para todas las postulaciones que se hagan, ¿no? Y entonces, acá vamos a poner el código, ¿tá? Una cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, poner un if. Vamos a discutirlo, ¿no? Esta solución que estamos poniendo no es súper buena, ¿tá? Pero
pero es para hacer un ejercicio. ¿Ah? Entonces, nosotros hacemos una postulación. Vean que lo hacemos después de ingresar, ¿no? Y le metemos la consulta esta. Le metemos acá la verificación esta. ¿Ah? Para que no nos quede tan masacotudo, vamos a ponerle todos puntos suspensivos hasta acá. ¿No? Para que no nos llene tanto, pues si no tenemos toda esa consulta ahí. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Después de haber insertado, o sea, nosotros permitimos que la postulación se ingrese. Y entonces hacemos la consulta, ¿no? Para ver, bueno, a ver, esta postulación, ¿cumple o no cumple con eso? ¿No? ¿Ah? En realidad, if exist, ¿no? Si hay alguien que infringe la norma, entonces tendríamos que hacer algo acá. ¿Está? Rollback. Podríamos hacer un rollback. O sea, podemos hacer un rollback. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando empiezan ustedes a programar en la base de datos, ¿no? Y van a hacer procedimientos y otras cosas. El riesgo que hay acá es que yo estoy haciendo un rollback ciego. Yo no sé que estoy haciendo el rollback. Yo sé que voy a hacer el rollback, al menos de la última postulación que se insertó. Pero quizás estoy haciendo un rollback de demasiadas cosas, de otras cosas que no fueron hechas el commit. Acuérdense cuando hicimos el ejemplo con el commit y eso, donde teníamos el ejemplo de el commit. Nosotros hicimos el ejemplo del rollback, ¿no? Y el commit, ¿no? ¿Se acuerdan? Hicimos un ejemplo que poníamos a un cliente, un empleado, y hacíamos el rollback. Si yo pongo muchos clientes en Oracle en particular que no tiene autocommit, ¿no? El commit yo tengo que ponerlo explícitamente. O sea, yo voy insertando, y todo eso está insertado adentro de mi transacción. Yo lo puedo ver, pero el resto de los usuarios no lo pueden ver. Hasta que no haga commit, no se escribe en la base de datos y el resto de los usuarios no van a ver esos cambios que yo hice. Yo podría estar haciendo un montón de cambios, algún tipo de cambio complejo. Si yo, al hacer una inserción, genera un trigger y el trigger me genera un rollback, ¿no? Es como si ese rollback lo hubiera ejecutado yo. Y va a ser el rollback no de la última inserción, sino de todas las inserciones que yo hice hasta donde empecé o hasta donde hice el último commit, ¿no? Entonces, el riesgo que yo tengo acá es que yo podría estar haciendo un rollback de demasiadas cosas, ¿no? Pero no entra en el rollback solo si cumple la condición. Sí, pero podría estar haciendo un rollback de muchas cosas. Porque yo, esta inserción quizás es parte de un programa. Pensemos, por ejemplo, habíamos hecho unos ejemplos acá. Van a ver más ejemplos en el laboratorio, ¿no? ¿Dónde teníamos el ejemplo? En algún lado tenía un ejemplo. Acá está, este código. En este código, este es un código antes del declare, acá arriba, yo podría tener cualquier cosa. Puede ser un create table, puede ser un create function, ¿no? Que estoy creando una función, puede ser create procedure, que es un procedimiento. Y adentro tengo el código que es el que van a ustedes practicar en el laboratorio. ¿Tá?
Y este código puede haber hecho un SQL de algún tipo, alguna sentencia, un insert, un update, no sé cuánto. En este caso, por ejemplo, ves, tiene un save point acá, ¿no? O sea, acá tiene un save point, ¿no? Y después hace un insert. Y acá tiene un exception, es como un try except, ¿no? Una de esas sentencias, donde estoy atrapando una excepción que haya ocurrido en cualquier lugar anterior. En este caso, este insert quizá tiene un problema de valor duplicado en una clave, ¿no? Por ejemplo, una clave que no tiene que tener valor duplicado, estoy insertando un valor que ya existe. Entonces la excepción me lo atrapa, ¿no? Y hace el rollback solamente hasta a este save point. Pero ¿qué pasa si este insert es un insert de una postulación, ¿no? Y la postulación, en vez de hacer un rollback hasta el save point solamente, fíjate que en ningún momento acá hice todas estas cosas, ¿no? Y no hice ningún commit. Y nuestro trigger me hace un rollback. Me va a deshacer todo. Cuando en realidad el código acá estaba esperando que si yo tengo una excepción, iba a deshacer solo esta consulta, nada más que esta consulta, pero todo lo demás iba a seguir igual. Y este también. Y tenía el commit al final. O sea que este código ya tenía pensado que si acá en esta inserción tenía una excepción, lo iba a atrapar, iba a hacer un rollback de esa inserción, ¿no? Iba a avisar, pero el resto de las cosas iban a quedar. Porque yo qué sé, es la lógica de ese programa. Alguien lo programó así, ¿no? Pero si en la excepción esta yo le hago un rollback, ese rollback le va a deshacer todo esto que hizo antes. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Entonces quizás lo mejor, si está bien programado, y suponemos que está bien programado arriba, entonces lo mejor sería, de nuestro lado, en nuestro ejemplo, en realidad no poner un rollback, ¿no? Sino que poner un raise exception, ¿no? Pondríamos algo así como un... ¿cómo era raise exception? Tengo un ejemplo. Estaba buscando dónde está raise application error, acá. Y esto, digamos, si hay un programa arriba y está bien diseñado, siempre va a tener una forma de atrapar las excepciones y tomar una decisión. Entonces esa aplicación decidirá qué hace con esta inserción, ¿no? Si continúa, si aborta todo, si aborta solo esto, ¿no? O sea, le estamos dando la oportunidad a quien ejecutó el insert o el update de decidir qué hace, ¿sí? Si lo hiciera un usuario desde la consola, le va a dar la excepción y eso, cuando llegue a la consola, le va a hacer el rollback de todas formas, ¿sí? Pero si llega una aplicación, bueno, la aplicación, el que está diseñando la aplicación, decidirá qué hace con eso. ¿Me explico? Sí. ¿No? Por supuesto, Una esta consulta. consulta... Sí. Adentro del Excel pones todo lo que escribimos antes desde el select cédula, ¿no? Sí, sí, todo. Lo que pasa es para que no quede, porque si no queda un montón. Le puse puntos suspensivos acá para que... No, sí, pero desde select cédula sería, o sea, desde el principio.
Desde el principio, sí, en realidad sería desde acá. Ahí En va. realidad es desde acá. Sí, yo me equivoqué. Copié eso en un pedazo. Pero en realidad es desde acá. Desde ahí todo hasta el final. Ahí. Acá. Sería todo eso. Sí, tenés razón. Otras opciones serían que van a ver ustedes más adelante, que hagan un procedimiento, por ejemplo. Decir, bueno, la postulación, yo no dejo que haga un insert de cualquier cosa, sino que voy a decirle, bueno, el usuario no tiene permisos de hacer la postulación directamente, sino que lo tiene que hacer indirectamente a través de un procedimiento, de un procedure que yo le voy a hacer, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, podría ya mantener un registro de las postulaciones, de la mínima y de la máxima, tal vez, y podría hacerlo, verificar antes de que haga la postulación, si le permito o no hacer la inserción. Esa podría ser otra opción. O sea, ahí hay muchas alternativas de cómo lo podríamos hacer. Esta otra cosa también que se puede poner es, acá es un mensajito, ¿no? Ponerle al usuario, por ejemplo, estos los DBMS output. Esto es darle un mensaje al usuario para que sepa en la consola. ¿Y qué más podríamos hacer con esto? Bueno, por ejemplo, si fuéramos a hacer, es un procedure, el procedure, por ejemplo, de repente lo que nos convendría es contar la cantidad de ofertas activas que hay, a ver cuál es la cantidad de ofertas activas, contar la cantidad de postulaciones, ¿no? Y ver si falta una, ¿no? Y entonces ver si la que vamos a ingresar no tiene, no colisiona con alguna ya existente, ¿no? Y entonces ahí decirle, no, mirá, esto que vos vas a ingresar, si la ingresamos, va a infringir esta norma, entonces no te la dejo hacer. Eso si hiciéramos un procedimiento. ¿Se entiende lo que les estoy proponiendo? Esas cosas los procedures lo van a hacer en el laboratorio y los van a tener que hacer para el obligatorio. ¿Hasta acá más o menos se entendió todo esto? Sí. Bueno, lo que yo les pido es, hagan el resto de los ejercicios, piénsenlo, por lo menos el ejercicio 1 y el ejercicio 3, que son los recomendados. Si quieren hacer más, bárbaro. Me los mandan por WhatsApp y yo les doy una devolución sobre qué cosas que tienen que revisar o alguna sugerencia. ¿Tá? Les sugiero que lo hagan así, que traten de primero pensar en una consulta SQL que les identifique todos aquellos que no cumplen con el requisito, o sea, alguna forma de detectarlo, agregándole simplemente un not exist y un create assertion, ya hacemos el acerto, ¿no? Para muchas cosas en el parcial, el assertion lo vamos a tomar como bien, como aceptable. La realidad es que las bases de datos no implementan los assertions, entonces, en general, siempre lo que vamos a tener que hacer es un trigger. Pero vieron que muchas veces con hacer la consulta la podemos meter en un trigger y hacer una solución basada en esa consulta con el trigger. Otras veces
podemos mirar la consulta y la podemos subdividir en otros controles y de repente, si lo que estamos controlando es algo entre medio, capaz que podemos hacer una o dos consultas para obtener ciertos valores y entonces poder comprobar si se está infringiendo o no la regla y en función de eso hacer un raise application error o lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, hagan los ejercicios, medítenlo. Este ejercicio que nosotros hicimos de hacer primero la consulta, después diseñar el trigger, de pensarlo para el resto de los ejercicios, ¿sí? Una pregunta, cuando hacemos el raise application error, ¿se borra? ¿En qué sentido se borra? La tupla que se ingresó. En realidad, no explícitamente. Suponemos, si el raise application error llega todo hasta el nivel más alto del sistema de base de datos, de la consola y eso, porque nadie le atrapa, sí, se borra. Se hace un rollback de toda la transacción, ¿no? No digo porque pusiste ahí tipo el output, la inserción de la tuple fue deshecha. Eso es simplemente como un log, para que en algún lado quede registrado, mirá que pasó esto, ¿tá? Lo prolijo es que si tú hiciste un procedimiento que hace esto, vas a hacer algo de este estilo, ¿no? Vas a hacer un programa que no solo va a atrapar valores duplicados, sino, ¿cómo era que se ponía esto? Un when, no me acuerdo, when default o when otherwise o algo así, y entonces vos ahí atrapás todas las otras excepciones, ¿tá? Y entonces allí decidirías si haces un rollback o hacia dónde haces el rollback. ¿Ves que en este caso lo que está haciendo está haciendo el rollback hasta este punto, solamente está haciendo el rollback de este insert? ¿Sí? Sí. Podría haber tipo hecho un save point de lo que estaba en el if y hacer un rollback a ese save point. Lo que pasa es que el insert ocurrió afuera del trigger. Tu insert no ocurrió acá. Esto se disparó a partir del insert y esto se está ejecutando después del insert. Sí, claro. Entonces acá no podés hacerlo. Si vos supieras que las inserciones se hacen solo en un único lugar de un único procedimiento, vos podrías quizás hacer un rollback al save point de ese procedimiento, pero tiene que estar en el mismo scope, es complicado, ¿no? Y es muy desprolijo eso. Acá la idea es, vos generas la excepción y quien te invocó, el que sea, es el que tiene que resolver qué hace. ¿Sí? ¿Más o menos queda el concepto? Igual, a ver, esto lo estamos viendo en la parte teórica, lo van a ver con mucha más profundidad y lo van a trabajar en el obligatorio, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, yo les dejo para que hagan los ejercicios. La idea es que me los manden. Lo pueden hacer, yo que sé, en Drive o en Teams, por ejemplo. En Teams tienen todas las herramientas de Office, tienen el vicio y esas cosas. Pueden hacer los diagramas allí, me los mandan, ¿no? O sea, si lo mandan electrónico, mucho mejor porque le puedo poner comentarios, ¿tá? Si no, pueden hacer un dibujito y le sacan una foto, me lo mandan por WhatsApp o por el chat de Teams, cualquiera, da lo mismo. Yo les hago la devolución, ¿no? No va a ser instantáneo porque eso cuando estoy en condiciones puedo y ya está. Pero yo se los voy a devolver, todos se los voy a devolver, ¿tá? ¿Para qué se pone el if end? El if end es para decir que termina el if. Que siempre lo pongo al revés, pero es indicar que es el final del if, nada más. En el lenguaje este, ¿no? PLSQL. Ahí va. ¿Más preguntas, más dudas?
Bueno. Vamos a hacer una introducción al siguiente tema, que es el de seguridad, ¿no? Que es fácil, es muy sencillo, ¿no? Y después hacemos un ejemplo ahí en Oracle o en algo de eso. Seguridad estaba antes al final, pero ahora lo pusimos al principio. Yo siempre quise que estuviera al principio. No sé, en otras épocas lo sacaron, pero es importante que esté al principio porque montones de cosas, de restricciones de muchos sistemas están vinculados con los temas de seguridad, ¿no? No sé qué tanta experiencia han tenido con temas de usuarios y permisos, pero básicamente lo que estamos planteando es, vamos a tener usuarios y vamos a tener permisos, y cada operación en nuestra base de datos y cada tabla, cada objeto, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener permisos para acceder a triggers, para acceder a tablas, ¿no? Y si podemos hacer un insert, si podemos hacer un update, si podemos hacer un delete, ¿no? Cada permiso nosotros lo podemos asignar en la base de datos, ¿no? Bueno, estas son unas definiciones generales que están en la transparencia, que son, bueno, en general los usuarios quieren que los datos sean correctos. Esto es muy general, de base de datos relacionales en general, ¿no? Los datos que sean correctos, que siempre vean datos correctos, que sean consistentes. Los datos tienen que estar disponibles cuando los necesito, ¿no? O sea, que yo pueda consultarlos y que me responda en forma rápida el sistema, ¿no? Que los tiempos de respuesta puedan ser aceptables, y acá en esta parte lo que vamos a hacer es más esto, que los datos son para mí y mis socios, o sea, que yo pueda controlar quién puede ver qué cosas dentro de mi sistema de base de datos, quién puede acceder a qué cosas, ¿no? O sea, que los roles de las personas accedan a la información estrictamente mínima y necesaria para su trabajo y su responsabilidad, ¿no? Entonces, hacemos una breve introducción de temas de seguridad, muy chiquita, y vamos a ver 3 esquemas que están en el libro, ¿no? Un esquema es el acceso de control directo, que por ejemplo MySQL hasta hace muy poquito tenía solamente acceso control directo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que para cada usuario yo tenía que definir qué permisos tenía con todos los objetos, ¿no? A qué tabla podía acceder, a cuál no, y lo tenía que hacer usuario por usuario, ¿tá? El siguiente nivel es el Role-Based Access Control, que es basado en roles o en grupos. La idea es que en vez de darle los permisos usuario por usuario, todos los permisos que le tenía que dar a cada usuario, yo podía hacer roles. Podía decir, bueno, la gente de contabilidad puede acceder a tales y cuales tablas. La gente de logística puede acceder a tales y tablas y tales operaciones, ¿no? Y entonces después me viene un usuario, Juancito, tú sos de contabilidad, entonces te asigno al grupo de contabilidad. Y Pedrito es de logística, te asigno al grupo de logística. Y automáticamente, al pertenecer a ese grupo o a ese rol, hereda todos los permisos que están vinculados con ese rol. Y no tengo que asignarle uno por uno todos los permisos de todas las tablas, que puede ser engorroso y que promueve errores. Después vamos a ver que, aún con esos esquemas de seguridad, si hay colaboración entre las personas, podría ocurrir que una persona le pueda asignar permisos a otra para que pueda o transferir datos o pasar datos desde alguien que no puede, alguien que sí puede acceder a los datos, copiar los datos y pasárselos a otro en otra tabla donde el otro no podría ver los datos originales, pero sí puede ver una copia, ¿no?
O sea que bajo ciertas circunstancias estos modelos de seguridad, si hay colaboración entre los individuos, se podrían saltar algunos de estos niveles de seguridad que yo quiero. Entonces vamos a ver un ejemplo que es Mac, que es el, ¿cómo es? Ay, no me sale el nombre. Es control de acceso obligatorio, en el cual tiene como niveles de seguridad, ¿no? Yo soy más viejo y en mi época, cuando yo era chico, había muchas películas sobre los espías, ¿no? Porque era la época de la Guerra Fría, entonces había mucho. Entonces la idea que los espías tenían todos niveles de seguridad, y según el nivel de seguridad que tenían era si se les podía decir tal o cual cosa. Bueno, esto es eso mismo implementado en base de datos, donde tenemos niveles de seguridad en los usuarios, niveles de seguridad en los dispositivos, en el hardware y en los datos, todo. Entonces, solo quienes tienen el nivel de seguridad adecuado pueden leer los datos que sean adecuados. Y eso restringe las capacidades de distribuir información. O sea, por más de que alguien me pase información, si esa información es de un nivel de seguridad más alto que el que yo tengo, no la puedo ver de todas formas, ¿no? Esto, por ejemplo, hay implementaciones en Linux y en otros sistemas de base de datos, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Entonces el tema es, lo que nosotros queremos es que esa información tiene un valor determinado, ¿no? Precisamos que sean siempre accesibles, pero no por otros ajenos, porque lo podrían usar en nuestra cuenta, porque, yo qué sé, no sé, ahora alguien estaban hablando de que alguien había extraído de una empresa la lista de clientes. Y lo que estaban haciendo era gente que se iba como servicio técnico o alguna cosa a las casas con todos los datos, se hacían pasar por los de la empresa esa, ¿no? Creo que una empresa de cable o algo así, pero después te desvalijaban la casa o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Porque les habían robado los datos de los clientes y andaban por ahí, ¿no? También si una empresa le roba la lista de los clientes, otra empresa podría usar esos clientes y hacerles promoción y decirle, mira que yo trabajo más barato que ellos, y quitarle todos los clientes. Entonces, en general, tú tenés información en tu base de datos que quizás no querés que otra gente disponga de ella, porque te podrían afectar tu negocio, tu credibilidad o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, unas propiedades básicas de un sistema es la confidencialidad, ¿no? O sea que ninguna persona puede acceder a información para la que no esté autorizada. Obviamente el tema de la integridad, tenemos que asegurarnos que esa información no sea corrompida de ninguna forma, ya sea intencional o accidentalmente. De la parte intencional está relacionado con la confidencialidad, cosa que la gente que trabaje no pueda destruir la información, o que gente que no tiene permiso no pueda acceder a la información y destruirla, o accidentalmente. Esta parte accidentalmente lo vamos a ver por otro lado, cuando veamos el tema de recuperación y respaldos y los temas internos de recuperación de la base de datos. Y por supuesto la disponibilidad. Yo quiero poder poner la consulta y que me responda rápido y que no tenga que esperar tiempos indefinidos. Entonces, yo puedo tener amenazas, ¿no? A la confidencialidad, la posibilidad de acceso no autorizado. Por ejemplo, si un usuario logra consultar una relación a la que no se le otorgó privilegios, ¿no? Alguien puede acceder a los datos por algún truco, ¿no? Uno de los trucos típicos que estuvieron usando durante muchos años era tirar un pendrive, dejar un pendrive tirado en un corredor. Entonces alguien lo levanta, lleva el pendrive y lo metían en una máquina, y yo qué sé, tiene un troyano o alguna cosa que se le mete en la máquina y con eso obtienen información, ¿no? Otra de las cosas fáciles es servicio técnico que llama diciendo, no, somos del servicio técnico, del soporte de la empresa, no sé cuánto, soy fulanito, ¿no?
y te hacen toda la conversación. Mira, preciso tu clave porque tengo que verificar una cosa para no sé qué. Chao, marchaste. ¿Tá? Entonces, ese tipo de cosas, confidencialidad, puede estar por muchas cosas. Puede ser también un exploit que tiene la aplicación y que alguien aprovecha eso para llegar a tener acceso no autorizado a algún sistema. El tema de integridad de la información, que nadie me cambie los datos no autorizados. Una de las cosas, por ejemplo, recuerdo el caso de un empresario que fue muy exitoso, un hindú, que había hecho un sistema de gestión empresarial, un ERP, ¿no? Un sistema de gestión de clientes. El tipo tenía un éxito loco con el sistema ese. Tenía decenas de miles de instalaciones por todo el mundo, muy grandes. Y en un momento alguien descubrió una falla de día cero, o sea, una falla en la cual tú podés destruir toda la información o la gran mayor parte de la información del sistema, ¿no? Aunque no obtengas los datos, simplemente podés entrar en el sistema, poner un comando, hacer alguna cosa y destruir toda la información de las bases de datos. ¿Tá? No sé, ahí hay varias historias, algunos que le avisaron, mirá que pasa tal cosa, así que lo tienen que resolver. El grupo de desarrollo no lo pudo resolver a tiempo y entonces hackers lo empezaron a usar y empezaron a destruir todos los datos de montones de sus clientes, ¿no? El caso terminó tristemente porque el empresario este se suicidó, porque natural, le destruyeron todos sus clientes, perdió credibilidad, no sé, fue terrible y lo peor de todo es eso, que terminó en eso. O sea, el tema de la integridad de la información y tener capacidad de controlar ese tipo de cosas puede llegar a extremos como este, ¿no? Y bueno, siempre la disponibilidad, asegurarnos de que las personas que precisan la información puedan acceder a ella, ¿no? Bueno, seguridad e integridad, espero que más o menos se haya visto un poco cuál es la diferencia, pero vean que seguridad con integridad se solapan, ¿no? Porque yo puedo tener una falla de seguridad en la cual el que se mete al sistema lo único que puede hacer es destruir la integridad, nada más. Es un caso, ¿no? Si seguridad implica la protección de los datos contra una revelación o alteración o destrucción no autorizada, ¿tá? Y restricción de integridad refiere a la exactitud de los datos cuanto a su validez semántica, ¿no? La alteración o destrucción no autorizada en realidad implica integridad. Puede ser que por una falla de seguridad alguien altere, quizás no toda la información, solo alguna. Por ejemplo, un ejemplo típico es la inyección de SQL. Yo puedo tener una página PHP que si no hace un parsing adecuado de las consultas, alguien podría insertar, por ejemplo, puede poner un punto y coma y pone una sentencia SQL adentro, ¿no? ¿Y qué pasa? Como nosotros no verificamos nada, agarramos la cadena de texto del usuario y la metemos adentro de otra sentencia SQL y se la mandamos a la base de datos. Pero la base de datos, si tiene dos sentencias SQL, va a ejecutar las dos sentencias SQL o todas las que vea, ¿no? Entonces, si el usuario es inteligente y nosotros no estamos controlando eso, él podría poner una sentencia SQL que de repente nos borre todos los datos de una tabla, ¿no? Entonces, en realidad no llegó a insertarse en el sistema, pero logró romper la integridad del sistema debido a una falla en el diseño de nuestra aplicación. Bueno, niveles de seguridad es el nivel físico, el nivel de software y el de base de datos, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en este tema, ¿no? El nivel físico siempre es muy importante, ¿no? Después, en todo caso, hablamos un poquito de eso más adelante. La parte de recuperación vamos a hablar. Pero, en general, si a nivel físico yo no puedo garantizar la seguridad, o sea, que no accedan físicamente a la máquina o al sistema, básicamente todo lo demás no importa, ¿no? Les voy a dar dos ejemplos. Uno fue la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales. Tenía un servidor de respaldo que estaba en la vereda de enfrente en otras oficinas de donde está la sede, ¿no? La sede tiene todo un sistema de seguridad, cámaras, tenía
y tiene, ¿no? Serenos, todas esas cosas. Pero la oficina de enfrente, que tenía el otro servidor que clonaba todos los datos, no tenía nada, ¿no? Alguien fue, desactivó la alarma, que sí, era lo único que tenía, agarraron el servidor con todos los datos y se lo llevaron, ¿no? Esa persona que se llevó el servidor tiene todos los datos, esto ocurrió hace años, ¿no? Tenía todos los datos en ese momento de todos los afiliados a la Caja de Jubilaciones Profesionales, cuánto pagaban, dónde vivían, todo, ¿no? O sea, todo eso se fue con alguien que se llevó el servidor, ¿no? Otro ejemplo, me acuerdo cuando estaban empezando las empresas de la nube, ¿no? En una empresa importante en California, no recuerdo ahora cuál, el dueño de la empresa dijo, yo les doy un premio de no sé cuántos miles de dólares, no eran muchos, eran pocos, pero poner 3.000, 4.000 dólares, una cosa así, a quien logre bajar un servicio de mi red, de mi empresa, ¿no? Y bueno, fue un profesor de la universidad que estaba ahí, donde por supuesto la mayor parte de sus alumnos trabajaban, eran de la universidad, la empresa estaba allí en la zona, entonces la mayor parte de los alumnos eran de la universidad y habían sido muchos alumnos de él, y era un profesor bastante reconocido, y no sé, logró que lo invitaran a ver el sistema. Y entonces dijo, bueno, está ahí, vamos a ver el centro de cómputos. Y entró a ver el centro de cómputos. Y le explicaron, este servidor hace esto, este servidor hace lo otro, no sé cuánto. Y él lo único que hizo, agarró un servidor y le desenchufó la tarjeta de red. Nada más. O sea, agarró el RJ45 y lo desenchufó. Entonces agarró, llamó por teléfono al dueño, que también lo conocía, porque eran todos de la zona. Che, fulanito, fíjate el servidor cuál. Te lo acabo de dejar fuera de servicio, ¿no? Y el otro fue y comprobó, y sí, efectivamente, y se ganó unos dólares ahí, ¿no? O sea, el nivel físico es muy importante, ¿no? El nivel de software tiene que ver con que la base de datos, el sistema operativo y las aplicaciones validen los usuarios, pero además que no puedan ser hackeadas u otro tipo de cosas. Y lo que vamos a ver es esto, principalmente la base de datos. ¿Qué conceptos vamos a usar? Bueno, sujetos o actores, o sea, la representación de los usuarios que acceden a la base de datos. Estos usuarios pueden ser reales, o sea, un usuario que representa a Enrique o que representa a cada uno de ustedes, ¿no? O pueden ser usuarios virtuales. Hay montones de sistemas, de aplicaciones que tienen un usuario asociado dentro del sistema y que accede a las bases de datos. Los objetos son nuestros objetos de la base de datos, van a ser las tablas y esas cosas. Y las operaciones van a ser los insert, los update, los alter table también que hagamos sobre la base de datos, ¿no? Y para esos sujetos, para esos objetos y esas operaciones vamos a hacer reglas. Reglas que digan, fulanito puede hacer inserciones en tal tabla. Menganito puede borrar tuplas de tal otra, ¿no? Eso va a ser nuestro esquema de seguridad, ¿no? Y le vamos a agregar el tema de vistas también, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el departamento de procesamiento de pedidos, puede ver los pedidos y puede ver los clientes, ¿no? Y solo algunas columnas de clientes. Esto vamos a ver que lo podemos hacer con vistas, ¿no? Ya lo vimos el ejemplo con vistas, repásenlo. La parte de cobro de cuentas puede ver los clientes y puede ver a los representantes de ventas. Y acá, por ejemplo, el director de una oficina puede ver solo las filas de sus representantes de ventas, los que están en su región, y este otro puede ver solo los de su propia oficina, pero no puede ver los empleados de la otra oficina, ¿no? Aquí los directivos pueden ver todas las tablas, por ejemplo, ¿no? De repente. Este es el tipo de cosas que nosotros vamos a hacer, ¿no? Acuérdense que nosotros vimos un ejemplo, ¿no? Vimos el ejemplo con las vistas, ¿no? Lo vimos en algún lado. Las vistas. Índices acá. Vimos las vistas. Hicimos un ejemplo con unas vistas, ¿no?
Y, por ejemplo, acá hacíamos un empleado que con esta vista, este empleado solo podía ver sus propios datos. Repásenlo de la clase, ¿no? Y vean este ejemplo, el ejemplo de las vistas. Y ejecútenlo, el código está acá y está también en... ¿dónde estábamos? Este base de datos 1. Si van acá en NoSQL Integridad, el código para hacerlo en ustedes lo pueden hacer con práctica de vistas, esta que está acá. La práctica de vistas tiene todo el código para hacer las pruebas esta que hicimos. Ejecútenlo en su máquina, véanlo, modifíquenlo para ver cómo funciona. ¿Tá? Háganle otro cambio, ¿no? Hacemos una tabla de ventas, otra de empleados, ¿no? Luego hacemos un empleado que va a usar nuestro usuario, el usuario que nosotros tenemos en la base de datos. Esta es una función que me devuelve el nombre de mi usuario en mi base de datos, ¿tá? Y le asignamos estas ventas a ese empleado, ¿tá? Vemos que tenemos todas las ventas, vemos que tenemos todos los empleados. Creamos la vista y luego hacemos un select sobre la vista, ¿tá? Y vamos a ver que en el select de esta vista vamos a ver solamente nuestras ventas, solo estas ventas. Todas las otras ventas no las vamos a ver, ¿no? Si nosotros hacemos que nuestro usuario no pueda acceder directamente a estas tablas, pero sí puede acceder a esta vista, entonces a lo único que puede acceder es a los datos, a las filas que nosotros le asignamos, que son solamente las de sus propias ventas y no las de otros vendedores. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, solo las que dicen user. Sí, user en realidad es una función. En tu base de datos va a poner ahí el nombre de tu usuario en tu base de datos. En mi base de datos va a poner el nombre de mi usuario en mi base de datos. ¿Sí? O sea, si vos haces un... A ver si no tengo acá. Va a ser un ejemplo cortito. Bueno, acá tengo mi developer, supongamos Enrique. Acá, me conecto acá. ¿Tá? Y acá yo pongo la sentencia show user, ¿no? Y la ejecuto. Lo que aparece es mi nombre. Este C## es porque es para ciertos usuarios especiales que tienen todos los permisos. Búsquenlo en Oracle, que es un caso particular. Pero este es mi usuario. Entonces, si yo con este usuario voy y hago esa operación, en el atributo nombre de usuario, lo que se va a poner es este nombre. ¿Tá? Entonces, cuando yo haga la vista va a usar este nombre para ver qué tuplas son las que me muestra, ¿no? A ver, lo podemos hacerlo acá, ya que estamos. Hacemos rapidito y ya nos vamos porque ya se terminó todo. Entonces, vamos a hacer así. ¿Dónde estaba? Ay, carajo, no, acá, ¿no? Entonces metemos todo esto acá, ¿tá? Entonces, creo los empleados y las ventas. Todos los empleados y las ventas. ¿Tá? Acá creé todos los empleados y todas las ventas. Ya está. Si yo voy a seleccionar los empleados, yo no aparezco ahí. Todavía, ¿no? Vean que José Enrique, hay un Enrique, pero no soy yo. ¿Tá? Acá voy a insertarme yo. O sea, mi usuario, el usuario de mi base de datos. ¿No? ¿Ah? Si yo hago la consulta ahora de los empleados, puedo ver que tengo C# Enrique, ¿no? Acá abajo.
¿Sí? ¿Se ve acá? ¿Sí? Sí. ¿Está? Y que tiene la cédula 9999, le voy a asignar ventas. O sea, este usuario tiene ventas. ¿Está? Ahí le asignamos ventas al vendedor ese. ¿Está? Y vamos a crear esta, O sea, podías esta hacer lista. algo de eso, poner cuando hacías un ejemplo de auditoría, ¿no? Que alguien insertaba algo, hacías un trigger con auditoría, insertabas el usuario. Exactamente. Pero este es una vista. La vista es diferente, porque el trigger se ejecuta cuando vos haces la operación. ¿Tá? Claro. En este caso, lo que yo estoy haciendo es, estoy haciendo una vista, yo voy a hacer que este usuario, por ejemplo, Enrique, no pueda ver la tabla ventas, ¿no? Ni la tabla empleados directamente. Él no la puede ver. Él solamente, de repente, puede solo leer la consulta mis ventas. ¿Y qué pasa? Cuando yo ejecute, vieron que ya el create, acá que me preguntó, insuficiente. Ah, porque este usuario no tiene permisos para crear las vistas. Lo tengo que, a ver, vamos a hacerlo acá, en este otro que sí tiene permisos. Y ya lo hago todo desde acá hasta acá. Ventas, creo el usuario, hago los empleados y creo, este sí tiene permisos. ¿Tá? O sea, ahí hice todo y creé la vista y todo. Entonces, yo voy acá, hago las ventas y entonces lo único que voy a ver son las ventas de mi usuario, nada más. ¿Tá? Este usuario podría no tener acceso a las tablas ventas y empleados y solamente tener acceso a la vista mis ventas. ¿Ok? O sea, si pones select from ventas solo, no las puedes ver. Justo en este no te lo puedo hacer porque no están los permisos asignados. Voy a hacer uno para que podamos hacer eso. ¿Tá? Voy a poner los permisos, vamos a hacer un ejemplo con eso. ¿Tá? Pero le voy a armar un script para que ustedes lo prueben y todo. ¿Tá? Pero en este caso, por ejemplo, mi usuario podría no tener acceso en algunas. No es que lo tengo que ver porque tiene algunas restricciones al respecto de cómo hago los permisos de la vista y los permisos. Pero lo vamos a ver. Pero la idea es esa. Yo podría quitarte los permisos sobre las tablas y dejar los permisos sobre la vista y que tú puedas ver solo lo que te deja ver la vista. ¿Tá? Que es un poco lo que se planteaba en este caso, ¿no? Viste que te dice que podés ver solo ciertas columnas o solo ciertas filas, ¿no? Con este esquema de las vistas yo puedo seleccionarte columnas y puedo seleccionarte filas y que tú solo puedas ver eso. ¿Ok? Sí. Y bueno, quedamos por acá porque ya se nos pasó la hora. Dale. Bueno, Dale. Bueno, vayan viendo acá el tema de los permisos. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y hagan algunos ejercicios de la parte de integridad, por favor. ¿Sí? Y pónganse un poco más, sean más participativos, pregunten más. Vamos, así lo hacemos mucho mejor y podemos afinar las cosas que no van entendiendo. Yo preciso que ustedes me digan, no, tal cosa no la entendí, la volvemos a ver. Es mucho mejor para todos. Para mí me hacen las clases más divertidas y ustedes pueden afinar esas dudas que les van apareciendo. ¿Ok? dale. 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 Bueno, Gracias. nos vemos. Chao. Chao.